Vamos a la palabra del Señor. Por favor, les pido que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Corintios 4, 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amados, pues no es escogencia mía, no ha sido designio mío, que el Espíritu Santo hubiese inspirado al apóstol Pablo de esta manera, y el apóstol Pablo en 2 de Corintios hace una apología, hace una defensa de su ministerio. Entonces, yo creo que ya podemos comenzar a palpar, si ustedes me permiten utilizar esa expresión, que el apóstol Pablo es persistente en defender su llamado y en defender sus labores. ¿Por qué? Porque su título de apóstol lo estaban demeritando, le estaban diciendo no lo es, su ministerio no tiene poder, su ministerio no es legítimo, una cosa y la otra. Entonces el apóstol Pablo una y otra vez, incansablemente, vuelve y repite estas grandes verdades, valga la pena resaltar el punto, verdades tan importantes para todos nosotros el día de hoy. Hoy escuchamos apóstoles, profetas, salmistas y una gran cantidad de títulos que no volvimos a encontrar en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, creo que es bastante importante que nosotros entendamos este capítulo número 4 y simplemente el título que tenemos para esta mañana es El modelo del ministerio y del ministro. El modelo del ministerio, es decir, de la labor y el modelo del ministro. Y es importante, amigos y amados hermanos, es importante diferenciar, es importante identificar cuál es el modelo bíblico de un ministerio. Entonces, como tenemos bastante por recorrer el día de hoy, comencemos con la característica número 1, versículo número 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, recuerden la palabra ministerio, diaconeus, servicio o duolos, servicio como esclavo. Eso es, un ministerio no está para que le sirvan, un ministerio está para servir. Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Recuerden, la primera característica es, Pablo es un ministro del nuevo pacto. Pablo es un ministro del Nuevo Testamento. Pablo anuncia ese nuevo pacto cuya esencia es la gracia. Esa gracia era predicada a través del Evangelio. Entonces Pablo simplemente comienza poniendo las cosas muy en claro y dice, nosotros hemos recibido esta comisión de servir al pueblo del Señor, predicando las buenas nuevas del Evangelio, predicando las buenas nuevas de ese buen, nuevo y perfecto pacto cuya esencia es la gracia. No las obras de la ley como lo veíamos la semana pasada, sino la gracia, sino el favor inmerecido de Dios. Eso es lo primero. Todo ministerio debe predicar la gracia, todo ministerio debe predicar a Cristo Jesús, todo ministerio verdaderamente llamado debe predicar a nuestro bendito Señor como centro del mismo y a este crucificado como medio para ser salvos. Amados, hay religiones que se enfocan en cualquier otra cantidad de cosas. Nosotros, al verdadero ministro se le ha dado una labor y es la de ser ministro, es la de servir en un nuevo pacto.
Eso no voy a especificar más al respecto, pues la semana pasada creo que taladramos, por así decirlo, esta cuestión del antiguo y del nuevo pacto. Vimos los contrastes, vimos las diferencias, vimos una serie de aspectos que los diferenciaban el uno del otro, entonces no voy a aterrizar allí. Entonces el primer punto es, el ministerio de Pablo era exclusivo del nuevo pacto, en contraste con el ministerio de Moisés, por así decirlo. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que diferenciar. Amados, y a manera de introducción también, si me permiten decirlo, ustedes, pues, en lo que respecta a mí, quisiera tenerlos a todos ustedes por siempre, quisiera tenerlos a todos ustedes laborando en la iglesia, sirviendo, quisiera siempre ver sus rostros, siempre, pero yo sé que no va a ser así. Yo sé que va a llegar algún día en que el Señor los lleve a otra parte. Yo sé que va a llegar algún día en que el Señor los cambie de ciudad. Yo sé que va a llegar ese día. Y entonces es mi labor también educarlos en ese aspecto para que ustedes puedan reconocer cuál es el patrón o cuál es el modelo de un genuino ministerio. Hoy en día hay muchos ministerios, entre comillas, que se han judaizado. Ahora el pastor se coloca el kippah, ahora hay una gran cantidad de actos judíos, ahora ya danzan como judíos, ahora la música tiene un parecido a la música judía. ¿Por qué? Porque ellos se han proclamado seguidores de Yeshua Mashiach, que es Jesús, es el Mesías. Ya no le llaman el Cristo, ya le llaman Yeshua, porque ya no le pueden llamar Jesucristo, ya le llaman el nombre en hebreo. Son cuestiones muy raras. Es como si después de haber recibido la gracia quisieran volver a las obras. Habiendo la ley mosaica y habiendo la ley ceremonial y la ley nacional, habiendo estado estas ya abolidas en la persona de Cristo, ¿para qué volver a lo mismo? ¿La gracia es insuficiente? Bueno, parece que la gracia de Dios, parece que el favor inmerecido de Dios fuese insuficiente para aquellos que están enseñando el judaísmo dentro de las iglesias cristianas. No, dice la Biblia, un rotundo no a esas prácticas. El verdadero ministerio es el ministerio enfocada en el favor inmerecido de Dios en la persona de Cristo. Ese es el primer punto. Vamos a ver el versículo número 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El andar, amados, vuelvo y les insisto, el andar del ministro debe ser sin reproche y sin malicia. Recordemos a los falsos maestros en el versículo 17 del capítulo 2, se los leo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 capítulos más tarde el apóstol lo repite. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra del Señor. Vean, están repitiendo casi lo mismo. ¿Y será que el apóstol Pablo no tenía algo mejor que escribir? O por el contrario nos hacemos la pregunta, ¿será que este era un punto supremamente muy importante en aquellos días y lo continúa siendo para hoy? Por supuesto. Bien, dice el apóstol Pablo, el evangelio no admite variaciones en su predicación ni mezclas con la esencia del viejo pacto. Es como un perfume. Tome usted un perfume y échele un poco de agua y le va a rendir más, pero lo diluye por completo, lo daña. O tome un perfume y échele y enváselo en un frasco de otro perfume y vuelve y lo daña también. El evangelio no admite mezclas, ni variaciones, ni aleaciones de ningún tipo. El evangelio debe ser las buenas nuevas de Dios para con una humanidad caída, y eso es lo que se debe predicar en las iglesias, amados. Un falso maestro esconde sus motivos detrás de la mala interpretación de la palabra. Eso siempre es un hecho.
No hay una buena interpretación de la palabra por ignorancia, o en la mayoría de los casos no hay una buena o una correcta interpretación de la palabra por malicia. Lo cierto del caso es que sea por un motivo o por el otro, todas las prácticas no bíblicas de esa iglesia y todas las prácticas o el testimonio no bíblico de ese ministro se escudan en la mala interpretación de la palabra. Y el apóstol simplemente está diciendo, hemos renunciado, no hemos atraído, no hemos practicado nada vergonzoso, ni hemos andado en astucia, ¿ven? Ni hemos andado en maquinaciones buscando cómo puedo sacar provecho de una cosa o cómo puedo beneficiarme de otra. No, y esa es la segunda característica de un ministerio cristiano. La segunda característica es simplemente el ministerio cristiano no adultera la palabra, no la puede adulterar, no la puede cambiar, no tiene la potestad para reinterpretarla, no tiene la potestad para reinterpretarla porque estamos en el año 2015 y porque lo que sucedió en aquel tiempo entonces ya no sucede el día de hoy. Eso es lo que pasa con la interpretación de la ley moral. Las personas ni siquiera conocen lo que significa la ley moral y ellos dicen, no, eso sucedió en los tiempos de Moisés, pero hoy en día, no, Dios nos ha librado de la ley y nosotros entonces no vivimos bajo la ley. Una vez más, es la carencia de conocimiento de la palabra que los lleva a que su pueblo se pierda en la mundanalidad. Amados, tengan ustedes mucho cuidado de que mientras ustedes estén en esta iglesia, en este púlpito, siempre se conserve y se predique el evangelio sin adulterar. Esa es la segunda marca de una iglesia o de un ministerio cristiano. Versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense ustedes, hermanos, el apóstol Pablo hace una defensa. Parece que la iglesia de Corintio, parece que en esa iglesia se le estaban haciendo acusaciones de que el ministerio del apóstol Pablo o la predicación del evangelio estaba encubierta, que las personas no la estaban entendiendo. Parece que esa fuese una acusación que algunos dentro de la iglesia de Corintio le estaban haciendo. ¿Ven? Amados, si el apóstol Pablo dice, y esta es la tercera característica de un ministerio verdaderamente bíblico y legítimo, el apóstol Pablo simplemente dice, miren, mi evangelio, o más bien el evangelio que estoy predicando, en lo absoluto está encubierto. En lo absoluto, no está perdido, no está siendo explicado de una manera extraña. Por el contrario, el evangelio que nosotros estamos predicando es claro. Y la prueba de la claridad de la predicación del evangelio está en ustedes, corintios, como lo vimos la semana pasada. El evangelio debe ser predicado de una manera eficaz, debe ser algo efectivo. El evangelio, si es que está oculto, no es porque carezca de poder o de autoridad, no, por el contrario, si es que está oculto, es porque hay algunos de ustedes que persisten en alcanzar la salvación por obras. Eso es lo que significa. El evangelio, corintios, o aquellos que me están acusando, no está oculto porque la gloria de Dios en la faz de Cristo no pueda o no tenga el poder para resplandecer sobre la vida de una persona,
sino que hay algunos cuyos ojos, y la explicación ya nos la da en el versículo 4, porque hay algunas personas cuyos ojos el Dios de este siglo ha cegado. Y es muy importante que nosotros entendamos este punto. Cuando el Evangelio es predicado de una manera clara, cuando el Evangelio es predicado de una manera en la que no ha habido malicia, ni ha habido errores, cuando el Evangelio es predicado y una persona dice, no, esa predicación no me gusta, o esa predicación no me tocó, o esta predicación no la entendí, no es porque el Evangelio no tenga poder, o no es porque el ministro haya expandido y explicado el Evangelio de una manera incorrecta. Es porque el Dios de este mundo, mucho cuidado porque aquí hacemos referencia específica al diablo, porque el Dios de este mundo, el Señor una vez lo llamó el príncipe de este mundo, porque el Dios de este mundo ha tapado los ojos del entendimiento y por esa razón las personas no pueden entender nada de lo que están escuchando. Ese fue el caso aquí en los Corintios. Entonces el apóstol simplemente dice, miren, ustedes los que me acusan de que el Evangelio no ha sido claro, están equivocados, porque de hecho el Evangelio es supremamente claro. Lo que sucede es que vuestro Dios, el Dios de vosotros, el Dios vuestro, os ha cegado, no os ha permitido ver la luz de Cristo. Y ese es el punto que nosotros debemos simplemente tener en cuenta. Hermanos, el tercer punto es el Evangelio es efectivo y debe ser predicado de una manera clara y sencilla. Siempre tiene que ser así. Debe ser predicado de una manera clara y sencilla. Pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si una persona complica el Evangelio? ¿Qué pasa si una persona o un ministro no predica el Evangelio de una manera clara y sencilla? Bueno, va a ser piedra de tropiezo para toda la iglesia y para todos los que le están escuchando. Y es una situación grave de tratar, porque el Señor en la exposición del Evangelio siempre lo hizo de una manera sencilla. Los apóstoles siempre lo hicieron de una manera sencilla. ¿Por qué nosotros entonces vamos a ocultar el resplandor de la gloria del Evangelio con predicaciones complicadas y complejas y técnicas y hebreas y griegas? ¿Por qué lo vamos a hacer si, por el contrario, el Evangelio es ese mensaje de salvación explicado de una manera sencilla? Entonces simplemente el apóstol está diciendo, el Evangelio y el ministerio del Evangelio es sencillo, pero amados, ustedes no pueden ver la gloria de este mensaje porque el Dios de este mundo les tiene cegado su entendimiento. Esa es la razón. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Miren lo hermoso. Un ministerio bíblico es un ministerio cristocéntrico. Debe ser un ministerio donde haya una predicación no basada en experiencias personales. Muchos de nosotros quizás venimos de predicaciones y de lugares donde en vez de que haya una exposición de la palabra, muchos de nosotros venimos de lugares donde en vez de que el pastor vaya a la palabra y de manera consecutiva y explicando cada versículo, por así decirlo, en vez de eso hemos tenido vivencias del pastor. No, imagínense, a mí me pasó esto y a mí me pasó lo aquello, entonces por lo tanto deben ustedes hacer esto, miren. Entonces, no, nosotros mientras que debemos ser ejemplo, nosotros no somos, por así decirlo, ese modelo supremo que ustedes deben seguir. Ese modelo supremo es la persona de Cristo. Pero un ministerio verdaderamente bíblico se tiene que caracterizar, punto número 4, porque su predicación sea enteramente cristocéntrica. Si estamos en el nuevo pacto, si estamos en el pacto cuya esencia es la gracia, ¿por qué no estamos predicando a Cristo? ¿Sí ven ustedes eso? Es fácil concluir. Si los ministerios falsos de esta ciudad, de este país y de alrededor del mundo claman que son ministerios del nuevo pacto, claman que son ministerios cristocéntricos, ¿por qué no lo están haciendo? Y ahí es donde nosotros
pescamos, identificamos, cogemos un falso ministerio. Se llaman ministros del nuevo pacto, se llaman ministros del Nuevo Testamento, pero no están predicando a Cristo y solo a Cristo. Y si Cristo y solo Cristo no es el centro de la predicación en sus ministerios, entonces no pueden estar promulgando la gracia ni el nuevo pacto, porque Cristo es el garante de todos estos favores inmerecidos de Dios. Entonces, amados hermanos, cuando ustedes encuentren un ministerio que habla de la prosperidad, de las sanaciones, de cualquier otra cantidad de cosas, ustedes van a notar que en la inmensa, por no decir en todos ellos, ustedes van a ver que no tienen predicaciones cristocéntricas. Ustedes lo van a ver. Y yo los desafío, no ahorita que se vayan al internet a buscar desesperadamente estas cosas, pero les quiero mostrar, cuando ustedes, les repito, cuando ustedes encuentren un falso ministerio, ustedes van a ver, van a entender que su predicación no es cristocéntrica. Entonces, amados hermanos, tengan ustedes mucho cuidado. Vamos a leer la segunda parte del versículo 5. Sino a Jesucristo como Señor. Esto es muy importante, porque Jesucristo debe ser predicado como Dios, como Señor y como Salvador. Y las iglesias, o algunas de ellas, están predicando o hacen mención de Cristo como Dios y de Cristo como Salvador, pero no de Cristo como Señor. Y eso es también excesivamente importante, que ustedes se den cuenta que Cristo como Señor debe ser también predicado. Eso debe ser predicado. Es fácil, como decimos, es fácil, yo acepto a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Qué bueno y qué fácil es ser salvos. Pero qué difícil es morir a la carne en realidad y decir, Cristo es mi Señor. Y cuando Cristo es mi Señor, yo ya no tengo la potestad. Fíjense ustedes, cuando Cristo es el Señor de un cristiano, ese cristiano no quiere ofender a su Señor. Si este es el conjunto de reglas, de normas y parámetros que el Señor le ha dado a su pueblo, entonces uno que pertenezca a su pueblo no quiere defraudar a su Señor en nada, ni lo quiere ofender violando ninguno de estos preceptos. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor. Amados, y eso sucede en muchas partes. Es fácil decir Cristo me salvó, pero no es fácil decir Cristo es mi Señor. Es fácil decir Cristo murió en la cruz por mí y continúan como si no hubiese supremacía de Cristo en sus vidas. Amados, el creyente reconoce, por supuesto, que por la gracia Cristo lo salvó en la cruz del Calvario, pero habiendo sucedido esto, Cristo es el Señor de su vida. Una iglesia que predique Cristo es Salvador es una iglesia que está predicando la mitad del Evangelio, amados. Cristo es el Señor. Cristo es quien tiene potestad y total dominio sobre sus hijos. Entonces, esta es una característica muy importante. Cristo debe ser predicado como Señor. Y la última parte, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Miren lo hermoso. Esa es la característica de un ministerio verdadero también. Miren ustedes, y a nosotros, a Pablo y a quienes estaban con él, como vuestros siervos por amor de Jesús. Hoy tenemos en día que el ministerio de una cosa, que el ministerio de recaudación, que el ministerio de pintura. Yo ya les había dicho que el ministerio de barrida, que el ministerio del enchufe, cualquier cantidad de cosas, todo se convirtió un ministerio. Amados, el verdadero ministerio y el verdadero ministro es quien le sirve a Dios sirviéndole al pueblo. Hoy en día parece que el estándar se invirtió. Hoy en día parece que en algunas congregaciones la iglesia es la que le tiene que servir al pastor. No puede haber cosa más antibíblica que esa. El modelo es el ministro, quien ejecuta un ministerio del nuevo pacto, debe servirle a la iglesia. No al contrario.
no viceversa. Por eso cuando ustedes entonces vean, bien sea aún estando en gracia redentora o bien sea en 3, 4, 5 años, esperamos que no sea así, pero cuando el Señor los lleve a otra parte, si esa es su voluntad, ustedes van a ver que una parte donde se le rinda pleitesía al ministro, donde se le ponga alfombra roja al ministro, donde se le regalen carros, prebendas, casas, donde se le haga todo al ministro. Una iglesia de ese carácter no puede ser una iglesia bíblica, amados. Es que el ministro que ejecuta un ministerio es siervo de los beneficiarios, que son ustedes. Eso no significa que ustedes no deben tener honra y aprecio y gran respeto por su pastor, eso no significa, pero de ahí a que ustedes me rindan pleitesía es una cosa muy diferente. De ahí a que ustedes me coloquen alfombra roja y me hagan sentir a alguien diferente es muy diferente. Sí, utilicemos siempre la palabra pastor, refirámonos con aprecio, con educación, con amor a nuestro pastor, pero amados, yo estoy aquí para servirles. Entonces, ¿venimos de ministerios así? ¿O venimos de ministerios donde el pastor, donde la mujer que se hacía llamar ella misma pastora, estaba en una pequeña burbuja intocable y tenía apariencia de piedad, pero era inaccesible para muchos? No, amados. Un verdadero ministro entonces sirve. Veamos el versículo número 6. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No es la gloria porque el ministerio no es la gloria, por así decirlo, porque la gloria de Dios no está en el ministro. ¿Ven? El ministerio es un instrumento que refleja la gloria del Señor, porque la gloria está en la sustancia del evangelio que es Cristo. Pero háganse esta pregunta: si el ministerio está sucio por el pecado, si el ministro está andando en pecado, ¿qué tipo de gloria va a reflejar? Entre más limpio y pulido esté el espejo, más refleja. Pero si el ministerio y el ministro anda en pecado, en estos días me contaron una situación, alguien me contó de una situación en una iglesia en otra ciudad, aquí colombiana, una iglesia muy famosa, muy concurrida. Me contaban la historia de un ministro que lo habían visto en una cafetería al norte de esa ciudad, coqueteando y dialogando con una jovencita que no era su esposa, ¿cierto? Si ese es el ejemplo que da el ministro, ¿qué clase de gloria va a reflejar a su congregación? ¿Qué clase de ejemplo está dando? Pero sobre todo, ¿qué clase de gloria, qué clase de resplandor ese ministerio está reflejando? Nada, cero, en lo absoluto. Amados, un ministerio debe reflejar las virtudes de quien nos ha llamado de las tinieblas a la luz verdadera. Un ministerio debe reflejar esas virtudes y un ministro debe reflejar esas virtudes, amados. Y ustedes deben estar pendientes y ustedes deben, nadie puede juzgar, es mejor no juzgar al ungido. ¿Ungido? ¿Quién me ungió? Eso es una mentira. ¿Ungido? No. Hemos sido comisionados, pero esa cuestión de ungido, de intocable, eso no existe. Intocables existen en las películas. En las iglesias no hay intocables. No judicialicemos al hermanito. No, cuando hay pecado hay que llamarlo como es, pecado. Y cuando hay que disciplinar hay que ejercer la disciplina, eso hay que hacer. Y cuando un pastor está viviendo una vida que no es decorosa, hay que llamarlo a cuentas, eso hay que hacer. Amados, y cuando ustedes tengan la oportunidad, una vez más, espero que el Señor me dé la bendición de tenerlos por muchos años, pero cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a otra parte, recuerden, hay un patrón que el Señor nos dejó en su palabra que nosotros debemos estar pendientes. Nosotros no nos debemos conformar
con lo que nos dicen ni cómo hemos sido convencidos. Nosotros debemos venir a la palabra y mirar el patrón de qué es lo que es un ministerio cristiano. Movámonos hacia la mitad de la predicación, más o menos, y aquí en la mitad yo quiero hacer hincapié en esto. En todo ministerio verdaderamente cristiano, el evangelio es sinónimo de tesoro. El evangelio es sinónimo de tesoro. El evangelio es un tesoro para todo ministro o para todo verdadero ministro. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del resplandor de la gloria de Dios en la faz de Cristo, el tesoro de las buenas nuevas de luz sobre un mundo en tinieblas. Ese es el tesoro del evangelio. Entonces Pablo dice, nosotros tenemos ese evangelio en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amados, yo les quiero hacer este recorderis. Los ministros del evangelio somos débiles y frágiles. No estamos recubiertos de un tipo de coraza especial, no estamos recubiertos de un poder especial que nos haga inmunes a los ataques del enemigo y que nos hace inmunes a las enfermedades y a las tristezas y al desaliento. No lo estamos. De hecho, el apóstol mismo se llama vasijas frágiles, vasijas de barro. Pero a pesar de ese carácter frágil de la vasija, a pesar de esto, el tesoro de la luz del evangelio es encomendado a estas débiles vasijas. Y una vez comisionados, escúchenme en esto, y una vez el ministro ha sido comisionado, una vez esa vasija está siendo preparada o ha sido preparada, ¿cuál es la labor de esa vasija? Bueno, si en él reside la comisión del evangelio, ese pastor, ese ministro, ese siervo del Señor solamente puede dar lo que él tiene. ¿Qué tiene? Si tiene el evangelio, tiene que predicar el evangelio, no puede dar de nada más que no haya en él. Y esa es la figura que nos muestra de la vasija con el tesoro del evangelio adentro. Nosotros, los pastores, somos mayordomos, no somos dueños. Nosotros servimos, a nosotros no nos sirven, y ustedes deben entender esas cosas. Nosotros somos administradores porque se nos ha confiado ese tesoro del evangelio. ¿Para qué? ¿Para que lo comercie como hacen algunos, como dice Pablo? ¿Para que lo medren o lo adultere como hacen otros, como dice Pablo? No, a nosotros se nos es dado ese tesoro para administrarlo a los demás. Esa es la labor de un ministro, amados. Ministro, recuerden el original griego, hago énfasis, es quien sirve, y en algunas ocasiones se relaciona con el original griego doulos, es quien sirve como esclavo. Ese es el tipo de ministros que nosotros conocemos. Ese es el tipo de ministros de las iglesias de donde hemos venido. Yo creo que ahora hay que mirar hacia adelante, amados. Yo creo que mientras en esta iglesia haya un pastor, ustedes siempre no deben mirar como con lupa a mirarle sus defectos, porque los van a encontrar. Pero ustedes siempre deben tener en cuenta estas características. ¿Es el evangelio un tesoro para nuestro pastor? ¿O nuestro pastor está adulterando, está comerciando con el evangelio? Esa es la enseñanza de 2 de Corintios capítulo 4. ¿Significa el evangelio y Cristo como Señor? ¿Significan esas cosas, esas monedas de oro de valor incalculables para nuestro pastor? ¿O simplemente él se está beneficiando de estas verdades? Háganse esa pregunta, amados. Y miren lo más hermoso. Ahora vamos a ver qué es lo que le sucede al verdadero ministro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le sucede? El verdadero ministro no anda en
carros lujosos. El verdadero ministro no anda con 20 personas que le cuiden. El verdadero ministro no anda exhibiendo. El verdadero ministro no anda mostrando lo que tiene. Amados, el verdadero ministro, en contra de lo que muchos creen, sufre. Vamos al versículo número 8. El verdadero ministro está atribulado, pero no está angustiado. Esta es una de las características de un verdadero ministro. Está atribulado, está cargado, tiene gran presión sobre él. Vienen los problemas dentro de la iglesia, vienen los problemas, las situaciones con hermanos, con hermanas. ¿Y a quién acude él sino al Señor? Pero miren lo hermoso, el verdadero ministro, a pesar de que esté atribulado, a pesar de que personalmente esté pasando por angustias personales, a pesar de que personalmente esté pasando por situaciones difíciles que quizás nadie de ustedes conoce, dice el apóstol Pablo, a pesar de todo esto, no nos angustiamos. No nos angustiamos, más bien reposamos en el hecho de que sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Más bien reposamos en el hecho de que Dios permite todas estas cosas para los que amamos al Señor, para solidificarnos, para afianzarnos y para bendecirnos. El verdadero ministro está en apuros, pero no se desespera. ¿Quién de ustedes tiene apuros y yo no puedo tenerlos? Todos tenemos apuros. Hay algunos que tienen apuros de índole económico, hay otros que tienen apuros de índole familiar, hay otros que están urgidos a solucionar una cosa. ¿Quién de ustedes vive esa situación y yo no la vivo? Claro que sí. Pero podemos aprender algo del apóstol Pablo aquí, amados. No nos desesperamos. Más bien, esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios, pero no nos desesperamos. Nos ocupamos en orar, en leer la palabra y en congregarnos. No nos preocupamos por lo que va a venir, que no sabemos si es que va a venir. Entonces, amados, miren estos contrastes hermosos que también son de bendición para nosotros. El verdadero ministro es perseguido, mas no desamparado. Quizás la persecución que sufre vuestro pastor no es una persecución de índole que afecte su seguridad. Gracias al Señor, hasta el día de hoy el Señor nos ha protegido, pero es perseguido en otros ambientes y en otros ámbitos. Amados, pero nunca el Señor nos desampara. Siempre el Señor está con nosotros y ustedes deben exprimir de aquí lecciones grandes para su vida personal y devocional. Grandes. Porque de la misma manera que el apóstol Pablo se está describiendo los sufrimientos que él tiene que pasar como ministro, estas palabras son de alientos para todos nosotros. Perseguido, pero no desamparado. Derribados, claro, pero no para siempre estará caído el justo. Dios nos tiende su mano, Dios con su fuerza nos levanta, Dios con su poder hace que nuestros pies, nuestros tobillos tomen firmeza para poder continuar. Amados, pero cuando una persona cae y no hay palabra del Señor, no hay poder del Señor que le aliente, que le anime, y esa persona no regresa a la iglesia y esa persona no vuelve a los caminos del Señor, pues simplemente nosotros podemos concluir que esa persona jamás fue bendecida con la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos exentos de caer, pero siempre a todo verdadero creyente, nunca, jamás seremos destruidos. Caemos, pero no seremos destruidos. Podríamos hablar tantas cosas, pero movámonos ya hacia el final.
Espero que esta breve meditación del capítulo 4 sea de utilidad para nosotros. Ciertamente, de los versículos 10 al versículo 13 nos habla de que cada creyente o que el ministro está entregado de cierta manera a muerte. Esto es una realidad y no vamos a tocar al respecto, pero simplemente el ministro siempre debe estar presto a seguir las pisadas de Cristo, a morir defendiendo el Evangelio y a ser muerto por causa del Evangelio. Pero los ministros falsos no están dispuestos a defender o a morir defendiendo el Evangelio, porque para ellos el Evangelio no es un tesoro, para ellos el Evangelio es un método de subsistir, de ganarse la vida. Y un llamado al ministerio no es para ganarse la vida como trabajo, es para servirle al pueblo del Señor. Ahora, si hay sustento para el ministro, gloria al Señor. Pero amados, nosotros tengamos en cuenta esto: el ministro debe estar dispuesto a ser muerto por causa del Evangelio. Y esto es lo que nos hablan estos versículos hasta el 14. Versículo 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria del Señor. Nos toca sufrir todas estas cosas, dice Pablo, por amor a vosotros. No por amor a mí, no por amor a mi cuenta bancaria, no. Lo hago por amor a Dios y porque os amo a vosotros, corintios, son las palabras del apóstol Pablo. Versículo 16: por tanto, no desmayemos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. El ministro se va desgastando, pero no desmaya. ¿Quién de nosotros no envejece? Todos los días perdemos capacidades, perdemos ciertas cosas, perdemos habilidades con nuestra memoria, perdemos habilidad de recordar unas cosas, perdemos habilidad para asociar otras con aquellas, perdemos muchas cosas día a día como consecuencia de vivir en esta humanidad caída. Pero amados, así y todo, la gracia del Señor actúa en nosotros de una manera tan sorprendentemente hermosa y fuerte, que a pesar de que nuestro cuerpo se va desgastando a diario, nuestra alma va en santificación, como lo vimos la semana pasada, gloria tras gloria, gloria sobre gloria, gracia sobre gracia. Entonces, mientras que nuestro cuerpo se envejece, se arruga y hasta se encoge, nuestra alma se va asemejando por la gracia del Señor más y más a la imagen de Cristo. Si en las iglesias no se enseña esto, esa reunión no es una iglesia verdaderamente bíblica, hermanos. Simplemente digamos, recuerden a esta débil vasija de barro, quien hoy les recuerda estas cosas. Se los pido, recuerden el modelo del ministerio y lo que le sucede a un ministro cuando en verdad predica el evangelio. Recuerden que este modelo es un modelo que trasciende el tiempo y la cultura. Recuerden que un ministro es un mayordomo que tiene el tesoro del evangelio para dispensar, para administrar, para publicar. Recuerden que un ministro debe ser doblemente responsable. Quizás no utilizamos esa palabra en nuestra exposición el día de hoy, pero debe ser responsable de dos cosas. Debe ser responsable de mantener ese tesoro que le ha sido encomendado sin negociar con él porque no le pertenece. Y debe ser doblemente responsable. Versículo 13, creí por lo cual hablé. Fíjense ustedes, hay una correlación entre la fe y el hablar. Si Dios nos ha dado la fe salvadora a nosotros no podemos hablar nada que no sea el evangelio. Creí, por lo cual hablé. ¿Cuántos de nosotros hablamos con otros, con amigos, con familiares del evangelio que nos ha salvado?
¿Cuántos de nosotros hablamos con otras personas compartiendo ese resplandor que nos ha traído a la cruz? ¿Cuántos de nosotros hablamos, compartimos con otras personas? ¿O es que acaso hay alguno de ustedes que no lo haga? Fíjense el versículo 13, creí por lo que también hablé. Si tú no hablas, quizás pueda ser porque en verdad no has creído, no has sido convencido de las verdades de la Biblia. Pablo está diciendo, yo creí por la gracia del Señor y no puedo quedarme callado. Yo creí y tengo que promulgar este tesoro que Dios me ha encomendado. Para aquellos que sienten un llamado por servirle al Señor en el ministerio. No sé si alguno de ustedes tenga ese llamado, no sé si en alguno de ustedes Dios ha puesto ese deseo o ese sentir, pero yo quiero hacer un llamado particular a todos y cada uno de ustedes, de los varones que ha sentido un llamado para servir al Señor, que ustedes primero consideren lo que es un verdadero ministerio y que consideren detalladamente lo que es un ministro. Esto no es un medio de vida, esto no es un trabajo por un salario, esto es un trabajo también lleno de sinsabores, de lágrimas, de tristeza, de persecución, de agonía en muchos casos. Es un trabajo donde vemos la mano del Señor sustentándonos, pero si tú no estás dispuesto a morir a tu familia, a dejar a un lado todas las comodidades, a dejar a un lado la certeza de lo que te rodea, si tú no estás dispuesto a poner tu mirada en el cielo, entonces quizás no has sido llamado para servirle al Señor. Si tú buscas del ministerio las menciones, los honores, la publicidad, si tú eso es lo que buscas, ciertamente Dios no te está llamando. Versículo número 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni con mañas, ni con maquinaciones, ni comerciando, ni vendiendo, ni medrando, ni adulterando la palabra de Dios, sino que proclamamos la verdad. Quiera el Señor entonces que en este púlpito de Gracia Redentora siempre se proclame la verdad. Quiera el Señor que el ministro que esté aquí liderándolos a ustedes siempre sea un ministro de verdad, llamado por Cristo, que predique el Evangelio, que no tenga ningún motivo oculto, y quiera el Señor bendecir el ministerio, el servicio de esta iglesia en esta ciudad y aún en esta nación, hoy, mañana y hasta el día del glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Quiera el Señor entonces bendecirnos a todos. Amén.